Buenos días a todos. Vamos a presentar el tema de funciones y vamos a comenzar definiendo este concepto. ¿Qué es una función? Pues una función es una relación entre dos conjuntos, donde al primer conjunto se le llama dominio y al segundo conjunto se le llama campo de valores. Y la relación entre esos dos conjuntos es la siguiente: que para cada elemento del dominio se le va a asignar un solo elemento en el campo de valores. Esa es la definición de función. Es una relación entre dos conjuntos donde para cada elemento del primer conjunto que se conoce como dominio, existirá un solo elemento en el campo de valores. Vamos a ver. Dicho de otra forma, una función es una relación donde por cada x yo voy a obtener un solo valor llamado f de x. El conjunto de todas las x permitidas en una función determinada se les conoce como dominio. El conjunto de todos los valores permitidos en una función para x se conoce como dominio. Y el resultado de sustituir cada una de esas x me va a proporcionar un gran conjunto de valores que todos juntos se van a llamar campo de valores. Algunos autores al campo de valores también le llaman rango. ¿Ok? El campo de valores o rango. Así que definimos función como una relación entre dos conjuntos, dominio y campo de valores, donde para cada elemento del dominio existe un solo elemento en el campo de valores. Para poder visualizar el concepto de función, imaginen que la x es una flecha. Imaginen que la x es una flecha y que usted es un arquero y va a lanzar esa flecha contra un blanco. ¿Cuántos puntos posibles puede tocar esa flecha en el blanco? Solamente en un punto, ¿verdad? Es imposible que una flecha siendo lanzada a un blanco pueda tocar dos puntos al mismo tiempo. Así que si usted, por ejemplo, tuviera 10 intentos, si usted tuviera 10 intentos porque usted tiene 10 flechas y usted lanza la flecha al blanco, utiliza el arco para lanzar la flecha al blanco, usted va a obtener un resultado por cada intento. Por cada vez que usted lance una flecha, usted va a entrar en contacto con un sitio de ese blanco. Usted nunca va a obtener un escenario donde para una flecha usted va a dar en dos puntos distintos con un solo intento. No. ¿Okay? Ahora, ¿es posible que más de una flecha den en el mismo lugar en el blanco? Es posible. Es decir, usted puede ser que en su primer lanzamiento den un lugar específico del blanco y es posible que en el séptimo intento o en el octavo, es posible que usted pueda dar en el mismo lugar. No es imposible. La probabilidad es baja, pero es posible que usted pueda dar en el mismo lugar con otro intento. Eso no viola la definición de función. Así que para una f de x, para un elemento del campo de valores, podría ser que existan más de un elemento del dominio y eso no descarta la definición de función.
Lo que tiene que ser, la relación que se tiene que cumplir es que para cada elemento del dominio exista un solo elemento en el campo de valores. ¿Bien? Por cada vez que usted lance una flecha, usted solamente va a obtener un resultado. ¿Es posible tener el mismo resultado con otro intento? Es posible. Pero lo que usted nunca va a obtener es que con una misma flecha usted entre en contacto con dos puntos en un blanco con el mismo intento. ¿Sí? Esa es una de las mejores comparaciones que puedo utilizar con el concepto de función. ¿Sí? Entonces, vean el siguiente escenario. Tomemos, por ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado. Aquí la expresión dice f de x. ¿Ve? Una f, un paréntesis, x, la x encerrada en paréntesis, es igual a x cuadrado. ¿Qué nosotros vemos? Nosotros estamos diciendo lo siguiente. Para cada x que esté permitida ser sustituida en esta relación, mi trabajo va a ser colocarle un exponente 2 y simplificar. ¿Bien? Así que, por ejemplo, si este es el ejercicio que me proveen y me preguntaran, determina f de 1. ¿Quién es f de 1? Pues observo la función y miro lo siguiente. Digo, ¿qué cambios sufrió la expresión que está encerrada en paréntesis? Lo único que se le hizo fue colocarle un exponente 2. Ahora, todos sabemos que x al cuadrado está en su forma más simple, ¿bien? Eso lo sabemos. Pero cuando estamos sustituyendo valores numéricos, además de colocarle el exponente 2, como en este caso, vamos a simplificar la expresión. Así que, si a la x lo que le hice fue colocarle un exponente 2, pues al 1 lo que voy a hacer es colocarle un exponente 2. Y lo voy a llevar a 1 al cuadrado. Pero a diferencia de una variable, aquí sí tengo que simplificar y decir que f de 1 es igual a 1. F de 1 es igual a 1. ¿Qué quiere decir? El intento fue utilizar un 1 y el resultado que obtuve fue un 1. ¿Habría sido posible obtener otro valor sustituyendo el 1 para esta función? No, porque solamente al tener un 1 al cuadrado, mi único posible resultado va a ser 1. ¿Bien? Vean, por ejemplo, si la pregunta hubiese sido f de 2 para este ejercicio. Si f de x es igual a x cuadrado, ¿quién es f de 2? Pues f de 2 es 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado lo simplifico como 4. ¿Es posible obtener otro valor para 2 colocándole un exponente 2? No, solamente puedo obtener un 4. Para cada elemento del dominio, tengo un solo elemento en el campo de valores. Para cada elemento del dominio, solamente tengo un elemento en el campo de valores. Observen, por ejemplo, f de raíz cuadrada de 2. Una expresión racional. Irracional, una expresión irracional. ¿Quién es f de raíz cuadrada de 2? Pues es raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado pasa a ser un 2. Ahora de irracional paso a ser una expresión racional. Un solo elemento, para cada elemento del dominio obtengo un solo elemento en el campo de valores. Vean, por ejemplo, qué pasa si sustituyo negativo 2.
¿qué hago con f de menos 2? F de menos 2 es igual a negativo 2 al cuadrado. Y aunque hasta ahora no se había podido observar la importancia del uso de los paréntesis, que siempre aconsejo que se utilicen en toda sustitución, aquí es imprescindible el uso de ellos para que usted sepa que este exponente al cuadrado afecta tanto al 2 como a su signo. Ese exponente va a afectar tanto al 2 como a su signo. Por lo tanto, negativo 2 al cuadrado pasa a ser un positivo 4. Para el menos 2, obtengo solamente 4. Pero vean lo siguiente. Yo había sustituido 2 y había obtenido 4. Para este mismo ejercicio, sustituyendo menos 2, también me produce un 4. Aquí está el ejemplo que les dije al inicio. Puede ser que dos intentos separados con una flecha puedan dar en el mismo lugar. Lo que usted no va a ver es que una misma flecha dé en dos lugares diferentes. Lo que usted no va a ver es que una sola sustitución te produzca dos resultados. Ahora, sí pueden haber varios elementos que al ser sustituidos te lleven al mismo resultado. Es decir, puede haber varios elementos del dominio que te produzcan el mismo elemento en el campo de valores. Pero siempre se tiene que cumplir la regla básica de que para cada elemento del dominio solamente existirá uno en el campo de valores. Para cada elemento del dominio existe solamente un elemento en el campo de valores. Eso es lo más importante aquí. ¿Sí? Entonces, borramos y les quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Qué valores pueden ser elevados al cuadrado? ¿Qué valores pueden ser elevados al cuadrado? ¿Cuántos números usted conoce que cuando usted los eleva al cuadrado producen un resultado que hace sentido? O lo contrario, ¿existe algún valor dentro de los números reales que sea prohibido colocarle un exponente 2? La respuesta es no. A todos los números reales que usted conozca, sean racionales, irracionales, fracciones, radicales, números enteros, positivos, negativos, todos los números reales, usted le puede colocar un exponente 2 y eventualmente simplificarlos. ¿A qué viene esta pregunta? La importancia de esta pregunta es para poder conocer el concepto del dominio. Definimos dominio como el conjunto de valores que son permitidos en una función, o el conjunto de valores para los cuales la función está definida. En este caso, todos los números reales pueden ser sustituidos por esa x, pueden reemplazar esa x y pueden ser elevados al cuadrado. Por lo tanto, el dominio para esta función son los números reales. Los números reales. ¿Sí? ¿Qué valores yo obtengo? Bueno, al elevar al cuadrado solamente voy a obtener valores mayores o iguales que 0. Y eso es el concepto de campo de valores. Por lo tanto, el campo de valores para este ejercicio son todas las y mayores o iguales a 0. ¿Bien?
Noten que son dos preguntas que están relacionadas, pero que no significan lo mismo. Cuando hablamos de dominio, estamos preguntando para qué valores la función está definida. Y ya dijimos que para este escenario son todos los números reales. Por eso colocamos una R mayúscula, o también podríamos haber dicho en notación de intervalo, desde negativo infinito hasta positivo infinito, que es perfectamente válido porque significa lo mismo que todos los números reales. El dominio, al estar hablando de los valores permitidos para ser sustituidos en la X y hacer que la función permanezca definida, el dominio va a estar en términos de X. El dominio está en términos de X. El conjunto de todas las X que son permitidas ser sustituidas en una función es lo que se conoce como dominio. Ahora, al yo preguntar, ¿qué resultados obtengo? Bueno, al estar elevado al cuadrado en este caso, X al cuadrado, no voy a obtener valores negativos. Todos los números reales, cuando son elevados al cuadrado, me dan mayor o igual que 0. El valor más pequeño posible habría sido un 0, que al elevarse al cuadrado permanece como 0. Así que cuando sustituyo un 0 y obtengo un 0, estoy obteniendo el valor en el campo de valores, el valor más pequeño posible. El valor más pequeño posible es un 0. Ya de ahí en adelante, si usted sustituye cualquier positivo o cualquier negativo, usted va a obtener un número mayor que 0. No va a obtener negativos, porque todo número negativo, al ser elevado al cuadrado, pasa a ser positivo. Y todo número positivo, al ser elevado al cuadrado, permanece positivo. Por lo tanto, aquí no vamos a obtener negativos, vamos a obtener de 0 en adelante. Así que usted pudo haber dicho y mayor o igual que 0, porque el campo de valores, al estar relacionado con el resultado que tenemos, está en términos de y. Mientras el dominio está en términos de x, el campo de valores está en términos de y. Otra forma de haber dicho y mayor o igual que 0 habría sido en notación de intervalo, corchete, 0, coma, positivo infinito, cerramos paréntesis. Es decir, haber dicho que el dominio son los números reales pudo haber sido también dicho de esta forma, desde negativo infinito hasta positivo infinito. Aquí estamos diciendo todos los números reales. Es otra forma de decir todos los números reales. Y si y mayor o igual que 0, que es la expresión que yo utilizaría por lo corto, lo corta que es y lo precisa, y es bien clara, es bien claro el mensaje que establece. Pero también se pudo haber dicho corchete desde 0 hasta positivo infinito. ¿Bien? Cualquiera de las dos es válida. Yo por lo general utilizo la más simple de todas. Trato de evitar la notación de intervalos por el tiempo que demora. ¿Bien? Entonces vean ese concepto. El dominio son todos los valores permitidos en X o todos los valores para los cuales la función está definida. Esta función va a estar definida para todos los números reales. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales. ¿Qué resultados vamos a obtener a partir de todos esos números reales que pertenecen al dominio? ¿Qué valores voy a obtener para esta función? Y mayor o igual que 0. ¿Bien? Y mayor o igual que 0. Eso es lo que vamos a obtener aquí.